corazón, para tu vida, que avive tu espíritu, que avive tu alma, que avive, que avive en nosotros, esa fe que nosotros necesitamos, porque es necesario que nosotros tengamos fe, es necesario que nosotros podamos seguir llevando ese mensaje de salvación, llevando esa palabra que llena el espíritu, que llena el alma. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy la palabra es una palabra que yo sé que muchos de nosotros la he escuchado hasta decir no más. La hemos escuchado porque también la hemos predicado hasta decir no más. Pero no nos cansamos. No nos cansamos de esa palabra. Quizás una de las palabras más cortas, para mí es la palabra más corta que tiene las escrituras en español, pues, porque de pronto en otros idiomas es un poquito más larga. Pero en español la palabra fe es la palabra más corta, pero de mayor significado para nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué en español? Sí, porque de pronto en otros idiomas son más largas. La misma palabra fe, por ejemplo, en inglés faith son 1, 2, 5 palabras, son 5 letras. En cambio nosotros la fe 2 letras en español. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros? Es muy grande esa importancia, porque es la base de nuestra doctrina, de nuestra creencia, es la estructura ósea de nuestra fe espiritual, para la redundancia. Es prácticamente todo para nosotros. Y por eso es importante que nosotros tengamos esa fe, esa convicción de las Escrituras. Amén. Hoy traigo una pregunta para todos ustedes, los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando por las redes sociales. Bueno, el objetivo de hoy es la antesala de la próxima prédica. Por lo menos esta parte de la fe sea en lo posible de aclarar o darle el mejor concepto que nosotros tengamos de fe. Entonces hoy es la antesala del próximo domingo, que de entrada le estamos diciendo no se lo pierdan, porque va a ser también importante, porque vamos a seguir hablando de fe. Esperemos que por lo menos este domingo y el que viene son 2 domingos de fe, pero creería yo que son 3 domingos que estaríamos hablando de fe. Así que hoy es una antesala que para mí es importante que la conozcamos para poder definir lo que vamos a explicar el otro domingo. Amén. Si yo les preguntase a todos ustedes, ¿qué entienden en el siguiente versículo? Vámonos, por ejemplo, a Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11, no, 11:6. Cuando nosotros, Hebreos 11:1, ¿qué dice Hebreos 11:1? Alguien que me ayude, por favor.
Y que todos por favor estemos buscando esa frase, ese texto bíblico. Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo le preguntara a ustedes, sin que usted me mienta, o sin mentirme, que a ustedes les quedó claro el concepto de la fe, leyendo el versículo, lo que diga ahí, para nosotros nos queda claro lo que es el concepto de la fe. Para mí por lo menos, no me queda claro lo que es la fe desde ese punto de vista. Sin embargo, es uno de los grandes versículos para nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica para mí no me queda claro. ¿Qué opinan ustedes de lo que estamos aquí? Levante la mano si les queda claro ese concepto de fe. Claro, sí. No queda claro. A ninguno de nosotros nos queda claro, siendo realistas. No queda claro o no nos dice lo que es la fe. Para mí, por lo menos, según este versículo, no me queda claro. O sea, lo que significa la fe. Pero en otros versículos tampoco queda clara lo que es el concepto de fe. Pastor, usted está haciendo una apostasía. No, yo no estoy haciendo apostasía. Quiero ser claro con lo que estoy viendo, con lo que estoy leyendo. Yo sé que se dice mucho de la fe. Se nos ha pedido como pueblo que tengamos fe. Pero a veces nosotros en realidad no la conocemos. No la conocemos bien, la fe, el concepto de la fe. Las personas que son religiosas a menudo piensan que la fe es como una confianza basada en algo percibido. Para otros que son más escépticos de la religión, tienden a pensar que la fe es como una simple creencia, una evidencia de algo. Y peor aún, o sea, nos confundimos más en el concepto de la fe. Hay fe judía, hay fe islámica, hay fe hindú, hay fe del Islam, hay fe de los ateos. Gracias a Dios que yo no tengo ninguna clase de fe, dirán ellos. Hay fe de los naturistas, hay fe, etcétera, etcétera. Cada quien tiene una fe. Hoy yo no voy a ponerme a estar inventando, ni a estar ahora compitiendo, ni tampoco estar en contraposición de las otras fe. Hoy voy a hablar acerca de nosotros como creyentes, de lo que es la fe cristiana. De lo que significa la fe cristiana para nosotros. Ahí, por favor, quiero remitirme y que por favor ahora sí me ayudan a lo que dice el título del mensaje de hoy es: ¿cuál es mi tipo de fe? Pastor, ¿cómo así? Que hay varios tipos de fe. Yo pensé que la fe era una sola. Yo también creía, pero no. Hay varios tipos de fe. Pero hoy voy a hablar
de la fe del cristiano o del cristianismo. El cristianismo somos aquellos que nos apoyamos en Cristo Jesús, que aceptamos las Escrituras, aceptamos que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, que hay un solo Dios, es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es aquel Dios que nos regaló de su Santo Espíritu. Amén. Esa es la fe de la que vamos a hablar hoy. Hoy no vamos a hablar de ningún concepto de fe diferente. Amén. Entonces, para eso, hablando de la fe cristiana, vámonos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Me avisan cuando lo tengan, por favor? Tu Biblia. Amén. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 11:6. Sí, Momento, pastor. Momento, no tengo las gafas. Hebreos 11:6. Dice, todo El 6, solamente el versículo 6, por favor. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe, ¿el qué? Es imposible. Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si leemos este versículo, tampoco nos dice lo que es la palabra fe. Solamente nos dice que es imposible agradar a Dios. Incluso Jesús tampoco nos dijo, bueno, no es Jesús, los escritores, de pronto Jesús sí enseñó, pero los escritores no definen tampoco, no definieron lo que Jesús dijo acerca de la fe. Sin embargo, Jesús decía, hombre de poca fe, oh mujer de gran fe. Hay muchos escritores, ahora sí, del ámbito cristiano, que opinan o que tienen alguna diferencia acerca de lo que es la fe. Hay unos que son muy básicos, pero son muy concretos en decir de que la fe se tiene o no se tiene. Es como un encendedor. Si lo oprimes hay luz. Si le das el off, lo apagas. ¿La tienes o no la tienes? Son muy concretos en eso. Hay otros que hacen otro tipo de clasificación. También. Que estoy de pronto de acuerdo con ellos. Hay unos que hablan de fe demoníaca y otros que hablan de la fe innata, etcétera, etcétera. Que tampoco voy a tratar esos temas ahora. Voy a tratar los temas de los que de pronto a mí Dios me ha mostrado, de los que he tenido la fe, he tenido la certeza de que eso ha sido así y que también lo he visto en la práctica. La he creído. La fe, si nosotros, para comenzar a estudiar la fe, nosotros comenzamos, o sea, la Biblia como tal, vuelvo y repito, no es que esté equivocada. En ningún momento está equivocada la palabra. Lo que yo estoy diciendo es que no queda claro para nosotros. Pero en este contexto actual, para nosotros comenzar a entender lo que es la fe, es necesario irse al origen, o sea, lo que verdaderamente significaba la fe en aquellos tiempos. Y
estudiando, se da cuenta de que la fe, por ejemplo, viene del griego pistis, que significa confianza, seguridad, fidelidad. Confianza, seguridad, fidelidad, por ejemplo. Es confianza. En forma básica, eso es lo que es la fe. Es la confianza, la seguridad, la fidelidad de algo. Pero, pastor, ¿y en qué yo voy a tener la confianza? Ok, y es por eso que ahí nosotros vamos a hablar sobre la fe cristiana. La fe del creyente basado en estas escrituras. Porque vuelvo y repito, hay varios tipos de fe. Hay una fe del islamismo, hay fe del budismo, hay fe del etcétera. Pero yo voy a hablarle aquí de la fe cristiana. Y en la fe cristiana ya sabemos que la palabra fe viene de la palabra griega pistis o del hebreo emuná, que es palabra revelada. Y es lo que dice la obra de Cristo en la cruz para nosotros en estos momentos. Cuando no entendemos la definición de fe, no podemos saber a qué. En el Nuevo Testamento, la fe está relacionada a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento está relacionada a Dios. Es necesario poder entender esto, pastor. Usted me está confundiendo. No, lo que quiero es aclararte. Toda la obra es de Dios. Y cuando hablamos de la fe, incluso el mismo Jesucristo está hablando de la fe en Dios. Creerle a Dios en todas sus promesas. Cuando nosotros no entendemos esta definición, el diablo a nosotros nos puede arrebatar nuestra creencia. Y además de eso puede presentarnos a nosotros obras basadas en el espíritu de engaño. Si nosotros no entendemos el concepto de fe y a quién es que se le tiene que creer. Se le tiene que creer es a Dios. A sus obras, a sus palabras, a sus verdades, a sus promesas. Cuando tú crees eso, estás quitándole autoridad al diablo y el diablo está afuera. Pero si tú no crees en Dios o tienes duda, no tienes certeza de lo que estás haciendo, el diablo puede enviar espíritu de engaño a tu vida o incluso a una congregación. Hay gente que dice que tiene fe, pero en realidad no la tiene. No la tiene, porque tampoco han entendido. Ahora, ¿por qué hay espíritu de engaño? Porque recuerden que por fe recibimos también al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos explica todas las cosas. Y si no tenemos al Espíritu Santo, lo más seguro es que ese espacio lo va a ocupar el diablo. Y nos va a meter en doctrinas raras, en cosas raras. Y no podemos discernir nada. Porque el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, es el que nos trae el discernimiento. Pero eso es por creerle a Dios. Pastor, entonces, ¿cómo es la fe? Pues la fe es algo que es clave para nosotros. Ya sabemos que la fe significa certeza, seguridad, convencimiento, pero certeza en Dios, convencimiento en Dios, seguridad en Dios. Ahora sí podemos entender lo que decía o lo que dice en Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera en Dios, la convicción de lo que no se ve en Dios. Pablo ahí está dando una definición de fe.
nosotros como tal debemos ahora comenzar a entender. Voy a darle las herramientas vuelvo y repito, de lo que vamos a ver el próximo domingo. El próximo domingo sí vamos a hablar de la fe. Hoy solamente vamos a hablar de las herramientas que muchas veces nosotros no utilizamos. Y cuando digo no utilizamos, soy el primero de la lista. Porque no entendimos o no entendemos lo que es el concepto de la fe. Y es claro que muchas veces, si yo les digo a ustedes ¿dónde tuvo la fe? ¿Qué me dirán ustedes? Es un concepto enredado. Hay mucha inseguridad porque no conocemos las herramientas. Y la palabra es clara. Y dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Resultado del oír. La fe no viene por el resultado de ver, aunque hay veces, hay excepciones que nosotros podemos creer por la evidencia. Pero la palabra dice que viene por el oír. Y si oímos, creemos. Porque no concretamente está en el ver. El mismo Jesús decía, le dijo a Tomás, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Hay unos que, creen, hay unas excepciones que creen basado en evidencias. La fe, en cierta manera, es como ver con los ojos reales, pero en la parte espiritual. Porque la razón dice lo que estás viendo. Eso te lo dice la razón. Yo estoy viendo un ángel que me viene con una espada. Eso fue lo que le pasó a Josué. Él vio un ángel que venía con una espada. Eso lo ve la razón y te lo dice. Pero la fe hace que ¿cómo puedes tú olvidar ese evento? Aunque la razón te diga eso, ¿cómo puedes tú evitar olvidar una cosa de esa? Nunca lo vas a poder evitar. Entonces la fe, primero que todo, viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si la escuchas, la palabra de Dios, confiésala. Y si la confiesas y si la escuchas, también créela. Ese es el primer concepto de la fe. La fe viene por el oír. La fe no viene, perdónenme muchas personas, pero la fe no viene por el orar. Señor, hoy me voy a levantar con fe. Hay veces que la gente entiende la fe con el positivismo. ¿Cómo así, pastor? Un positivismo es, por ejemplo, si usted es un vendedor y le hacen su reunión de grupo y dicen, hoy vamos a salir a vender 40 carros, hoy vamos a salir a vender 30 lavadoras, hoy, y todo el mundo, sí, vamos a salir a vender. Y cuando viene nada más vendió una y unos que se van hasta en cero. ¿Eso que fue feo? Positivismo. Positivismo. Pero la fe es diferente. Entonces ya sabemos que la fe viene por el oír, no viene por hacer ejercicios mentales. No viene por hacer, un ánimo de que hoy me levanté con ganas de creerle a Dios. Hoy sí le voy a creer a Dios. Hoy sí. No. Así no es la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios, confesarla y creerla. Ahora, quiero comenzar a darle unas herramientas que ojalá, yo estoy seguro que nos va a servir a todos nosotros para más adelante. La prédica de hoy lleva por título, ¿cuál es mi tipo de fe? ¿Cuál es mi tipo de fe? Y para saber cuál es el tipo de fe, yo necesito saber qué es lo que hay en fe. Voy a comenzar hablando de la primera fe, la fe natural. ¿Cuál es la fe natural, pastor?
Pues la fe natural, todo el mundo nace con eso. Alabados a Dios. A su nombre. Alabados a Dios, a su nombre, gloria. Bien. Gloria a Dios. Bien. Hoy vamos a hablar de la primera fe. La primera fe o la primera herramienta que nosotros vamos a conocer es la fe natural. Que como ya dijimos, todos nacemos con la fe natural. Pastor, perdóneme, pero yo no entiendo. ¿Qué es la fe natural? Pues la fe natural es aquella que, por ejemplo, cuando usted está trabajando, usted sabe que le van a pagar cada semana, cada quincena, cada mes. Esa es la fe. Usted cree que le van a pagar. Si usted está haciendo una sopa, usted usa todas las herramientas necesarias, todos los ingredientes, y usted cree y sabe que le va a quedar bien. Esa es la fe natural. Un agricultor cuando siembra, por ejemplo, tomates, ¿qué espera que le den? Tomates. Él no espera que siembre tomate y le va a dar una pera. No. Esa es una fe natural. Nosotros tenemos esa fe natural. Vamos al médico pensando que él nos va a prescribir los medicamentos correctos porque nos vamos a sanar. Es fe natural. Entonces todos nosotros tenemos esa fe natural. Y por lo general todos los cristianos pasamos por esa fe natural también. Muchas veces también nosotros pasamos por otro tipo de fe. Una fe bíblica. Esa es una fe que bueno, ya comenzamos nosotros a entrar en el cuento, en el ámbito de la Biblia. Entonces, en esa fe bíblica, ahí se basa en ejemplos de hombres que depositaron, hombres que se encuentran en la Biblia, mujeres que se encuentran en la Biblia, como Abraham, David, Pablo, ¿ya? Y esa fe bíblica es cuando una persona vive como persona de la Biblia. Usted no lo ha pasado, usted no ha visto ese tipo de personas. Ay, es que Pablo hizo esto. Ah, es que Abraham hizo eso. Ah, es que, o sea, ya hablan en ese es su estilo de hablar. Es que Job hizo esto. Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Pero hay mucha gente que habla así, como le digo. Abraham hizo esto. Sara hizo esto. Los apóstoles hacían esto. Eso es una fe bíblica. Y se basan en personas de la Biblia. Y quieren entonces vivir como lo hizo Abraham. Quieren vivir como lo hizo. O sea, no sé si usted también, hay veces que vemos gente, personas que todavía se visten a estas alturas del partido con vestimenta. Bueno, gloria al Señor, esa es su fe. No los voy a criticar. Pero es así son ellos. Entonces ya sabemos que hay una fe natural, hay una fe bíblica. Ahora viene una parte de fe que tiene que ver con todos los que estamos aquí reunidos, con todos los que nos están escuchando o con todos los que comenzamos el camino de la salvación, que se llama la fe salvadora. La fe salvadora es dada por Dios a todos los hombres para depositarle en Jesucristo. O sea, somos todos nosotros los salvos, los que hemos creído, en pocas palabras, los que ya hicimos la oración de fe, los que recibimos a Cristo en el corazón. Todos nosotros hemos recibido esa fe, la fe salvadora. Es diferente de la fe natural, es diferente de la fe bíblica.
La fe salvadora nos la dio Dios directamente a aquel que cree. Entonces todos nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que están, se supone, todos los que buscamos el camino de la salvación, tenemos la fe salvadora. Todos los que confesamos a Cristo, tenemos la fe salvadora. Un ejemplo de eso, vamos a ver qué dice Hechos 38, 36, 38. Por favor, alguien que me ayude con Hechos 36, 38. Alguien que me ayude con Hechos 11, 14, 18. Hechos 8, 36, 38. Hechos 8. Amén. Hechos 8, 36, 38. Alguien que me ayude con Hechos 11, 14, 18. Voy a leer Hechos 8, 36, 38. Dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cómo así que mandó parar el carro? Sí, o sea, ellos iban en una carreta, en una carroza. Entonces, esa es la fe. Esa es la fe salvadora. ¿Qué dice ahora Hechos 11, 14, 18? Hechos 11, 14, 18. 11, 14, 18. Sí, señor. Dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que había dicho, de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, odias estas cosas. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ahí también Dios dio la fe en ese caso de salvación para Cornelio. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Ese es el otro, el centinela. O sea, hay muchos ejemplos de esa fe salvadora. Oh mujer, tu fe te ha salvado. Ahí hay un ejemplo de la fe salvadora. Esa es dada por Dios, eso no lo da el hombre. La fe natural, todos nacemos con esa fe natural porque está basada en el conocimiento. La fe bíblica, bueno, sí, tenemos como ejemplo a los personajes bíblicos, pero la fe salvadora la da Dios. La da Dios. Ahora yo quiero que ustedes presten mucha atención a esa fe. Cuando nosotros vemos a esa gente que sí, yo soy recién convertido, tengo la fe, ¿qué fe tiene? A todos los recién convertidos, ¿qué fe tiene? No. La mental. Hasta ese momento puede tener las tres. Puede tener la natural, que esa sí la tiene sí o sí, y posiblemente tiene la fe salvadora. Entonces todo el que se arrepintió, el recién convertido, tiene la fe salvadora. ¿Esa quién la puso? Dios. Hay gente que puede tener la fe bíblica, pero todavía no tiene la fe salvadora, no ha sido salvo. Ahora vamos a hablar de otra fe
de una fe que a veces nosotros no la entendíamos, que es la fe como fruto del Espíritu. Pastor, ¿cómo así? Es la fe, a ver, cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos coloca esa fe. ¿Me explico? Una cosa es la fe salvadora que Dios nos dio, pero ahora viene la fe como fruto del Espíritu. Cuando Dios a nosotros nos sembró esa fe, ¿qué toca hacer? Esta fe es la fe que debe ser fortalecida y que es sometida a prueba. Y si queremos hacer grandes cosas en la vida, nosotros necesitamos hacer crecer esa fe. A nosotros nos colocan la fe salvadora. Pero entonces ahora, para poder hacer crecer esa fe, necesitamos regarla. Es como un fruto. ¿Me explico? Hay que hacerla crecer. Y ese se desarrolla nosotros conforme a cómo vayamos conociendo y amemos al Señor. Si nosotros, después de haber recibido la fe salvadora, comenzamos a meternos, como decimos algunos acá en Colombia, en el cuento, o nos comenzamos a meter en la película, como decimos nosotros folclóricamente, y ya comenzamos el proceso del ayuno, de la lectura bíblica, de buscar de Dios, de la oración. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo crecer la fe y comenzamos a dar ¿qué? Fruto. Fruto de la fe. Esta fe parte del Espíritu Santo. Y esta faceta de la fe se debe cultivar. Alguien que me ayude con 2 de Timoteo 2:6, por favor. 2 de Timoteo 2:6. 2 de Timoteo 2:6. La debemos cultivar. ¿Estamos entendiendo la fe del fruto del Espíritu Santo? 2:6. Sí, 2 de Timoteo 2:6. ¿Estamos entendiendo las clases de fe? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. Trabajar primero. Yo no conozco a alguien que se coma primero las manzanas antes de sembrarlas, a menos que sea tu semilla de cultivo. Pero nadie se come el fruto antes de sembrar nada. Primero hay que sembrar para poder recoger los frutos. ¿Qué tal que usted fuera al banco y le dijera al gerente del banco, buenos días, aquí vengo para que usted por favor me preste $3 millones y yo se los voy a pagar con la lotería que me voy a ganar mañana? ¿Qué le diría el dueño del banco? Primero gánese la lotería y yo después miro cómo le presto. Entonces la fe como fruto del Espíritu Santo es aquella que nosotros desarrollamos en el ejercicio de nuestro ejercicio de cristianismo. Usted no va a tener una fe grande sin ni siquiera haber conocido a Dios. Usted olvídese que va a abrir los mares sin ni siquiera haber tenido una santidad con Dios, al lado de Dios.
Entonces muchas veces la gente confunde el positivismo con eso. No tienen fruto del Espíritu. Es por eso también que hay muchos cristianos que son inmaduros en la fe. ¿Cómo así, pastor? Que si de pronto nosotros al final de un servicio de pronto nos toca, ¿qué te digo yo?, atender a alguien más y sin querer nosotros no saludamos a una ovejita que siempre viene, y sin querer esa ovejita, nosotros por estar atendiendo a otro medio la saludamos muy rapidito, entonces dice no. El pastor me la tiene montada, que salió ofendido. Y se van. Porque no lo saludamos. No, una persona que tiene fruto del Espíritu dice, hombre, que el pastor estaba ocupado y no puedo atenderlo, por poner un ejemplo. El que es inmaduro discute con su hermano en el ejercicio de la fe, en el crecimiento, en el desarrollo de la fe. Discuten y no llega a nada. Pastor, ¿y dónde nosotros encontramos ese fruto? A ver, vamos a ver qué dice Hechos 6.5. Hechos 6.5 y Hechos 11.24. Alguien que me ayude. Esta fe es la que es sometida a prueba. La que es del fruto del Espíritu, esa es la fe que Dios va a prometer, es la fe que Dios va a poner a prueba, Señor. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, ¿cómo eran esos hombres? ¿Llenos de qué? De fe y del Espíritu. Entonces fueron hombres que, ¿por qué los cogieron? Porque iban desarrollando, eso se nota. El hombre que está desarrollando el fruto del Espíritu se nota. ¿Qué dice Hechos 11:24? Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. ¿Cómo eran esos hombres? ¿Llenos de qué? Fe. Para ser llenos de fe, ¿qué ha tenido que ser usted? ¿Será que Dios se la puso? No, se la voy a poner a ti. Hoy te lleno de fe. ¡Pum! No, Dios espera. Él te sembró la fe con la fe salvadora. Pero ahora tú comienzas a desarrollar esa fe. Por eso que se llama fruto del Espíritu. Ahora tienes tú que cultivar esa fe. ¿Y cómo se ejecuta? Leyendo la palabra, ayunando, orando, en medio de los hermanos, colocando las manos, sanando, viendo. Pero hágalo. Yo recuerdo una vez que yo creía que tenía la fe. Yo tenía un perrito que se llamaba, nosotros le pusimos el Kemis. El Kemis. Y la Kemis se enfermó. Yo todavía no tenía ni sombra todavía de ser cristiano. Y la Kemis se enfermó. Y yo le puse las manos a la Kemis y dije, tú vas a sanar. ¿Y saben qué pasó? Se murió la Kemis. Se murió Kemis. Pero porque yo no había desarrollado el don. Como decía uno de mis pastores, para nosotros ser pastor necesitamos oler abejas. Necesitamos oler abejas. Entonces en el ejercicio es que se hace eso. Ahora vengo a darle algo que también es muy común y pasa y la gente se confunde. Una cosa es el fruto del Espíritu y la otra cosa es la fe como don del Espíritu. Vengo a hablarle ahora de esa fe. La fe como don del Espíritu.
La fe como don del Espíritu es un regalo ahora del Espíritu Santo. Es diferente de la fe salvadora. La fe salvadora la da Dios para que busquemos a Cristo. La fe natural es la que todos la tenemos. La fe bíblica la puede tener alguno que otro. Pero, y cuando una vez hemos recibido la fe salvadora, tenemos que desarrollarla y damos fruto de esa fe. Pero ahora vengo a hablarle de la fe como don del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Perdónenme. En cierta ocasión yo escuché a alguien, ese es el ejemplo que voy a colocar, no me ha pasado a mí, si le pasó a otro, en que llegó un predicador. Lo habían invitado a una iglesia, y llegó el predicador. Él tenía el milagro de colocar, por decir algo, las calzas de las muelas, no sé cómo le llamarán en otros países. Es como cuando el odontólogo a uno le rellena ahí, le echa su tratamiento y queda con una amalgama. Entonces llegó el pastor invitado y comenzó a orar por ese tipo de personas. Y estaba, por decir algo, el diácono acompañando al pastor. Y el pastor le decía, y ponga las manos sobre aquella persona. Y él ponía las manos, el invitado le decía, y ponga las manos sobre esa persona. Y el diácono le ponía las manos. Él tenía el fruto del Espíritu. Y cuando él decía, ahora sí, del testimonio, él mismo veía cómo esas muelas, decía él que le quedaban como una crispeta blanquita. Así sin ninguna calza. Y listo, o sea, él se animó tanto y le imponía las manos en el otro, y le imponía las manos al otro y al otro y al otro. Hasta que el predicador terminó y se fue de viaje. Al día siguiente, el diácono quiso hacer, como ya aprendió, quiso hacer lo mismo que decía, lo que había hecho el pastor invitado. Y comenzó a orar por la gente, llora para que esa muela otra vez, esa calza te salga. Y pasó como Kemis, nada. Y oraba por el otro y nada. Y el otro decía, pero ¿qué pasó? Claro, porque es que una cosa es el don que le da el Espíritu Santo a alguien. Ese es don, tú no puedes competir con eso. Y eso te lo puso el Espíritu Santo a alguien en particular. Entonces esa es la fe, es la fe como don del Espíritu. Es diferente a la fe del fruto del Espíritu. La fe del fruto del Espíritu es desarrollada por tu propia creencia en Dios. Pero la fe del Espíritu te la puso el Espíritu Santo y ahí tú no puedes competir, nadie puede competir con él. Y esa la da el Espíritu Santo para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Nos estamos entendiendo? Miren todas esas fe que han habido. Todas esas fe. Pero hay una fe que es particular. Ahora, es por eso que usted ve que unas personas cuando vienen sanan de por sí sola. Ahí ora y dígale que se levante. Y se levanta. Tiene el don de sanidad. Una pregunta. ¿Una persona puede tener el don de sanidad sin tener el fruto del Espíritu? Pensémoslo bien. Una persona puede tener el don de sanidad sin tener fruto del Espíritu. Oculto. Oculto. Sí, sí puede.
Una persona puede tener el don del Espíritu, pero no tiene el fruto del Espíritu. ¿Cómo así, pastor? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, o han escuchado casos de sobra, me imagino, de muchos pastores que cuando están en el altar sanan, liberan. O de muchos servidores, no voy a hablar de pastores, sino servidores. Cuando están en el altar, esos son ungidos, como decimos nosotros. Sanan, liberan, curan, etcétera, etcétera. Pero cuando se bajan del altar, van derechito por una taberna. Es gente que tiene el don porque el don es innegable, pero no ha desarrollado el fruto del Espíritu. Es que yo tengo que enseñar estas cosas que son así, pero hay que enseñarlas, porque yo sé que la semana que viene nos va a servir. Y yo tengo que enseñarte también a ver dónde estás tú ubicado, cuál es tu tipo de fe, porque la próxima semana la vamos a ver. Y hay un tipo de fe que es la fe que viene de lo alto o sobrenatural. Ese es el tipo de fe tipo Jesús, que cogió 5 panes, ¿y cuántos comieron? 5,000 con una, después volvieron a comer 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Esta fe es la que es dada por Dios. Solamente Jesús podía darse ese lujo. Pero Jesús dijo, ustedes pueden hacer cosas más grandes que yo. Entonces quiere decir que nosotros también podemos acceder a esa fe. Es el tipo de fe en el cual Josué dijo, sol, detente en Avalón, y tu luna en Ajalón. Allá es donde nosotros debemos llegar. Pero ¿cómo llegamos allá? Ejerciendo el fruto del Espíritu. Hoy quiero darte la conclusión de que nosotros conociendo las anteriores herramientas que vimos, como la fe natural, fe bíblica, fe salvadora, fe como fruto del Espíritu, fe como don del Espíritu y la fe que viene de lo alto, ¿en dónde estamos ubicados nosotros? ¿En dónde estás ubicado tú? ¿En qué fe te encuentras? ¿Todavía tienes tu fe natural? ¿Que depende de ti mismo? ¿O estás en lo sobrenatural? Nosotros cuando entendamos que yo todavía no he llegado allá en la fe sobrenatural, eso no depende de ritos, de ceremonias, no depende de amuletos, ni de supersticiones, ni de hombres, ni estructuras mentales, ni nada por el estilo. Ese tipo de fe, allá donde nosotros queremos llegar. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a disfrutar la verdadera libertad. Porque ya no dependemos de nuestra carne. Ahora sí, si nosotros volvemos a entender lo que dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, dice claramente la palabra, ahora sí leyendo, dice Hebreos, estaba leyendo Hechos. Hebreos 11:6. Como yo les había preguntado, ese versículo, si nosotros lo leemos, no nos aclara nada. Se me pegó la hoja, papi.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador. Cuando llegamos a la fe, que es la fe que viene de lo alto, eso es creerle a Dios, sabiendo que es el que hace todo. El Señor Jesús, cuando levantó a Lázaro, que le dijo: Señor, no lo hago por ti, lo hago por ellos, para que crean que tú me enviaste. Llegar a la fe salvadora para nosotros es eso. Nosotros no podemos elegir lo que creo. No podemos elegir lo que yo creo. Creo en esto y no creo en aquello. No. O crees todo o no crees nada. Tú no puedes creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y no puedes creer que Dios lo levantó de entre los muertos. No le estás creyendo a Dios. Tú no puedes creer que Dios abrió los mares, pero no puedes creer que somos pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Cuál es tu fe? Yo te pregunto ahora, y yo creo que esto es ya para terminar. Creo que para mí, ese versículo de Hebreos 11:6, para poder entender lo que es la fe, debemos leerlo así. Pero sin confianza, seguridad, fidelidad en Dios, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para mí así debe ser ese versículo. Yo no estoy corrigiendo nada, ni estoy quitándole nada. Estoy tratando de dar a entender lo que decía en el anterior versículo. El anterior versículo decía esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Como no sabíamos lo que era la fe, ya sabemos que fe es confianza. Fe es seguridad. Entonces la traducción de ese versículo es: pero sin confianza, sin seguridad y sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Amén. Padre, yo te doy las gracias. Gracias a Dios porque hoy, Señor, basado en las Escrituras, hemos entendido, Dios, que la fe es confianza, seguridad, fidelidad. Gracias, Dios, porque hoy comenzamos nosotros a saber en qué clase de fe estamos nosotros. Si en la fe natural, que es basada en la carne, si en la fe bíblica, porque me guío de lo que dicen otros personajes, pero no sé lo que yo decido. Si en la fe salvadora, que únicamente se quedan en lo que Dios los salvó en 20 años todavía en la iglesia y no hacen más nada, se quedaron en la fe salvadora. O si estoy en el fruto del Espíritu porque ya comencé a desarrollar esa fe y estoy dando el resultado. O si yo tengo el don de la fe, que es un don dado por el Espíritu Santo, pero no sé si tenga el fruto de la fe. ¿O será que yo tengo la fe que viene de lo alto, la fe sobrenatural? Señor, gracias, porque me has enseñado, Señor, ya sé cómo ubicarme en mi fe, a saber utilizar las herramientas de la fe y en dónde utilizarlas. Señor, yo oro para que cada vez más, Señor, hayan hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres, Señor, que podamos seguir creyendo en ti, Señor. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa si veamos o no en esta vida tu recompensa, porque dice la palabra que tú eres galardonador de los que le buscan. Y nosotros te buscamos, Señor.
Porque así también dicen las Escrituras, que muchos murieron, apedreados, aserrados, quemados, pero durmieron con la esperanza de ver a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Padre, gracias te doy por los diezmos, por las ofrendas de tu pueblo, Señor. Sigue bendiciendo, Señor. Sigue bendiciendo, Papito Dios. Gracias, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Perdón, no. Devuélvase, por favor, devuélvase. En esta semana, Dios mediante, esto es un anuncio, vamos a estar, mi esposa y yo, trabajando en unos devocionales en la noche para parejas que se llama Momento en Parejas. Es un devocional ya al terminar la noche para entregar la noche a nuestro Dios, es en parejas. De 10 a 11 de la noche inicialmente vamos a estar orando, no prédica, sino oración y para que todos aprendamos a cómo orar, solamente es eso, no es más nada. Vamos a escuchar, es como un programa, vamos a estar escuchando alabanzas, adoraciones y entregar la noche al Señor. Entonces, bendiciones, amén.